Esta en historia del neoliberalismo en la Argentina. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? Y poniéndonos en sintonía en relación a horas del 24 de marzo, la política económica de Javier Milei, porque mañana se va a movilizar contra este plan económico que tiene una similitud con el plan económico de Martínez de Oz. Pero si hablamos de la primera experiencia neoliberal, yo tengo acá anotado, según el libro de Pablo Chami, con Juan Carlos Onganía en el 69, después viene la segunda experiencia neoliberal con Martínez de Oz, después Menem con Cavallo de la Rúa y la de Mauricio Macri. Pero me lo contaba el otro día Felipe Piña, me mandó un mensaje y le agradezco muchísimo para el programa de Liliana López Foresi en Radio 10, que hay una experiencia previa antes de Onganía del neoliberalismo, ¿no, Pablo? Sí, es así. La primera experiencia que podemos rastrear en Argentina de medidas económicas que se aplican bajo ideas neoliberales, llamémoslo, es con Alzogaray, con Álvaro Alzogaray, recordado por la famosa frase "hay que pasar el invierno". Él es ministro de Economía de Frondizi entre el 58 y el 61. Entra al gobierno de Frondizi por presión militar. Alzogaray venía del sector militar y aplica recetas ortodoxas bajo pedidos del FMI. Y aplicar recortes drásticos, congelamiento de salarios. Trata de aplicar el plan Larkin, que era un plan para reducir toda la trama ferroviaria, reducirla a un 30%. Hay una huelga de ferroviarios en ese momento y tenía muchos enfrentamientos con Raúl Prebisch, que era otro de los grandes figuras de aquella época, y termina retirándose del gobierno en el 61. Pablo, depreciación del salario es lo que tenemos hoy en la Argentina, un ajuste brutal, tarifazos, caída de la producción industrial, hay un corte de continuidad en las políticas sociales. Bueno, todo esto que está pasando se repitió a lo largo de la historia, con Macri, con De la Rúa. Son calcadas las medidas económicas, pero además sabemos las consecuencias. No, esto es que, recién lo hablábamos fuera del aire, la derecha insiste con un programa que ya sabemos cuáles son sus resultados. Sí, en Argentina hablamos más bien del liberal conservadurismo, que ha intentado aplicar, no se puede pensar como un campo homogéneo, porque dentro del liberal conservadurismo también tenemos posiciones nacionalistas, corporativistas. Esto se vio mucho en el equipo económico de Martínez de Oz en el 76. Era un grupo heterogéneo que, de hecho, en la historia, la primera vez que se aplican realmente políticas de este corte y en forma sostenida. Martínez de Oz estuvo 5 años frente al Ministerio de Economía, bajo el gobierno de facto de Rafael Videla. Estas políticas producen reformas estructurales profundas. De hecho, Martínez de Oz tenía dentro del equipo, que era muy heterogéneo, había distintas ideas, el liberalismo tradicional, neoliberalismo, corporativismo, pero había como un diagnóstico común, que era que el modelo de sustitución de importaciones que se había desarrollado a partir de los años 30 estaba agotado porque se decía era inflacionario, era deficitario, le daba mucho poder a los sindicatos, y había también un plan económico que era producir una reforma estructural de la economía de aquel momento,